Lo que vimos en la clase pasada, nosotros vimos leucoplasia vellosa oral, ¿cierto? Me confirman, porfa. Y me confirman si ven las diapositivas. Sí, señora, a las Listo. dos cosas. Listo. Muchas gracias por el sí a las dos cosas, María Camila. Entonces, así rápidamente, en la clase pasada vimos microbiota, empezamos infecciones en la cavidad oral, vimos infecciones asociadas a gingivitis solamente, la caries, y pasamos a gingivoestomatitis. Sobre todo aprendimos con vesículas en la cavidad oral, pero hicimos un paréntesis con el virus Epstein-Barr, que causa faringitis, también nos compete, amigdalitis también, y adicionalmente, por déficit en la respuesta inmune, puede causar enfermedades proliferativas, tanto en linfocitos, causando leucemia, linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, leucemia pura de células T, en fin, varios tipos de enfermedades linfoproliferativas, pero a nosotros nos compete enfermedades proliferativas en células epiteliales. Y hablamos particularmente de esta presentación clínica de la leucoplasia vellosa oral o leucoplasia pilosa llamada también. Les mostré a este paciente que consultó a un control normalito, pues no hablemos de cómo tiene los dientes. El caso es que pues fue a que le arreglaran un poquito sus dientes y le identificaron esas lesiones blanquecinas. Voy a sacar el lapicerito. Esas lesiones blanquecinas en ambos bordes laterales de la lengua. Lo rasparon y eso no se removía. Le preguntaron si había tenido otras enfermedades o terapia antiinflamatoria, de pronto una enfermedad autoinmune, se negó a todo, incluso negó que tuviera VIH. Como hicieron un diagnóstico clínico de leucoplasia pilosa oral, le sugirieron que se hiciera una prueba de VIH y en efecto la prueba le dio positiva. Y les conté que la leucoplasia vellosa oral es una condición definitoria de SIDA. O sea que el mismo día que se diagnosticó con VIH, se diagnosticó con SIDA. Cuando reciben terapia antirretroviral, esta presentación clínica mejora a medida que se mejoran sus linfocitos TCD4. E incluso es posible que desaparezca. Son lesiones precancerosas, pero que dependen del sistema inmune. Nos quedó faltando otra enfermedad vesicular en la boca, que es principalmente prevalente en los niños. Recuerden que las enfermedades exantemáticas, sobre todo de etiología viral, por lo general respetan las palmas y las plantas, ¿cierto? Si un paciente se presenta, sobre todo un menor de edad, lo llevan a su consulta y presenta vesículas en palmas y en plantas, hay que examinarle la boca, porque puede que esté cursando con una enfermedad mano-pie-boca. Exantema en palmas y en plantas es muy exótico. Generalmente si es un adulto usted piensa en un proceso de sífilis o pues, cuando son así pápulas o vesículas o algún tipo de proceso alérgico, en fin. Pero en niños entonces, si hay ese tipo de exantema vesicular en palmas y en plantas, examínenle la boca. En la boca puede presentar vesículas, principalmente en el paladar blando, aunque también pueden extenderse alrededor del paladar blando, la úvula, incluso hasta el paladar duro. Esas vesículas son dolorosas, entonces la mamá le va a decir que sí, que el niño en efecto no quiere comer porque le duele para tragar. Y si se le presiona a que coma, le puede inducir náuseas y vómito. Esas vesículas se conocen como herpangina. Entonces puede tener solo en la boca o puede tener en la boca y en manos y en pies. Este paciente presenta fiebre, aunque no es muy alta la fiebre que causa Coxsackie, faringitis, dolor en la deglución, anorexia y vómitos. Esto es causado por Coxsackie A. El virus Coxsackie A es un enterovirus.
Todos los enterovirus comparten varias características, como que son virus desnudos, su genoma es RNA de polaridad positiva de cadena sencilla y son bastante resistentes a condiciones ambientales. Al ser virus desnudos, son bastante resistentes. El mecanismo de infección generalmente es por la ruta inhalatoria o por la ruta oral. Y desde esa localización puede entrar en sangre periférica y causar el exantema típico en mano, generalmente es una mano o dos pies, o las dos manos y los dos pies. Hasta el momento pues no se dispone de una prueba frecuentemente para establecer el diagnóstico es meramente clínico. Para mejorar las condiciones, pues el dolor en la boca, se pueden aplicar anestésicos tópicos y alcalinizando un poco el pH mejora la sintomatología clínica. Entonces le pueden ordenar buches con solución de bicarbonato, pero sin que le ingiera. Eso mejora mucho las condiciones de aftas a nivel de la cavidad oral. El virus de fiebre aftosa y la estomatitis vesicular, esos virus también pueden causar aftas en la boca, enfermedades vesiculares, pero son muy infrecuentes, por eso no hablamos puntualmente de ellos. Entonces, el diagnóstico de herpangina o de enfermedad mano-pie-boca se establece de acuerdo a la clínica. Pasamos a lesiones, lesiones exofíticas en boca, en faringe, incluso pues vamos a hablar en tris de laringe. Son lesiones exofíticas que pueden ser lisas o verrugosas. En este caso no hay vesículas, pero sí son lesiones exofíticas. Algunas son digitiformes, forma de deditos, que pudieran confundirse con vesículas. Entonces, el virus papiloma humano puede causar papilomatosis a nivel de la cavidad oral, diferentes localizaciones en la cavidad oral y de ahí hacia el interior. El virus de papiloma humano pertenece a la familia Papilomaviridae. Estos virus tienen cierta especificidad de especie, entonces hay genotipos que afectan al humano, genotipos que afectan a los animales. Sin embargo, el contacto estrecho y constante entre seres humanos y animales puede lograr que finalmente se infecte un. Como veremos ahorita un ejemplo en las manos con los carniceros. El virus de papiloma humano es uno de los virus más pequeños que hay. Es desnudo y su genoma está conformado por una molécula de ADN circular de doble cadena. A partir de ese genoma, que también es pequeño, bien compacto, sintetiza entre 9 y 10 proteínas. Proteínas que forman parte de su estructura, proteínas estructurales, como L1 y L2, y proteínas no estructurales también. Al ser ADN, debe replicarse al interior del núcleo de las células, y la célula también se tiene que replicar. Entonces, papilomavirus cuenta con estrategias para estimular la replicación de las células. Él quiere replicarse, replica también las células, y por eso causa proliferación en ese epitelio que en ocasiones desencadena lesiones exofíticas, como les hice en la introducción de papilomatosis a nivel de la cavidad oral. Estas dos proteínas de cápside L1 y L2 son las que se utilizan en la vacuna. A los que se pusieron la vacuna de papiloma les pusieron L1 y L2 de diferentes genotipos de papilomavirus. También produce, estas son L por proteínas tardías, L de late, y produce proteínas tempranas, E1, E2, E4, E5, E6, E7. Se consideran proteínas, oncoproteínas, E6 y E7, que son producidas a partir de esos oncogenes. Ahorita repasamos cuál es la función de esas oncoproteínas. Los receptores celulares que utiliza este virus para infectar son receptores tipo integrina y tipo heparansulfato. Pues integrinas y heparansulfato tenemos todos los seres humanos, por eso todos somos susceptibles a la infección por este virus. Hay papilomavirus mucosos
y papilomavirus cutáneos. Respetan esas localizaciones. Y dentro de mucosos hay de alto riesgo oncogénico y hay de bajo riesgo oncogénico. En los cutáneos también hay de alto riesgo y hay de bajo riesgo. Bajo riesgo que no se han asociado hasta ahora con cáncer, pero no se puede decir que nunca lo van a causar, son de bajo riesgo. Las infecciones que causa papilomavirus son infecciones de carácter latente. Muchas de ellas son subclínicas. Lo más grave es que las subclínicas generalmente son las que incluyen procesos neoplásicos. Qué pesar, son silenciosas. Y cuando se dan cuenta ya tiene una neoplasia extensa que a veces es de difícil manejo. O infecciones de carácter clínico con una presentación clínica, unos signos evidentes de infección por papiloma. Entonces, 100 serotipos aproximadamente que infectan al ser humano, que se localizan a nivel de la piel y a nivel de genitales. A nivel de la piel, típicamente causando verrugas, tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 7 a nivel de la piel, de bajo riesgo. Esos son los más típicos. Y de alto riesgo oncogénico en la piel tenemos el 5 y el 8, los más típicos. Pero otros pueden causar enfermedades transformadoras. Por acá les decía, verrugas en las manos de los carniceros, incluso genotipos de vaquitas por la manipulación constante de la lengua de las vaquitas. Esos carniceros se pueden infectar con virus de las vaquitas y desarrollan infecciones generalmente no transformadoras tipo verrugas. Entonces recordemos, del 1 al 4 y el 7 son de bajo riesgo en piel. Y el 5 y el 8 son de alto riesgo en piel. Ahora vamos a mucosas. Y de hecho, a partir de mucosa genital es que se infecta la cavidad oral. De bajo riesgo oncogénico, los más típicos son el 6 y el 11. Entonces, 6 y 11 son de bajo riesgo en piel, en mucosas. Y típicamente 16 y 18 son los que explican aproximadamente el 70% de los casos de carcinoma de cuello uterino. Hay otros genotipos que también se asocian a cáncer de cuello uterino y algunos de esos genotipos se incluyen en unas vacunas que diseñaron más recientemente. Vacunas, entonces algunos tuvieron la oportunidad de vacunarse contra papilomavirus. Esas vacunas las aplicaron antes del inicio de las relaciones sexuales porque se considera que si ya inició la actividad sexual tiene una alta probabilidad de haberse infectado por papilomavirus. Entonces, las que les aplicaron de manera gratuita eran vacunas tipo Cervarix, que son bivalentes, que contienen los genotipos 16 y 18. O sea que se previene cáncer de cuello uterino hasta en un 70% de los casos, porque el otro 30% no es causado ni por 16 ni 18, sino por 31, 33, 45, varios, múltiples. Hay otra vacuna que se consigue pagando, que es la vacuna Gardasil. La más popular es tetravalente, incluye 4 genotipos, los 2 de alto riesgo, cáncer de cuello uterino. Y entre otras cosas, ustedes saben que los hombres no salen bien librados, también les puede dar cáncer de pene, cáncer de testículo, cáncer de próstata, entre otros. Entonces, esta tetravalente incluye los 2 de más asociación a cáncer y los 2 genotipos de bajo riesgo que se asocian a verrugas. Les había contado que las vacunas contienen L1 y L2 de la cavidad. Esto es Gardasil, que les dije, esta es tetravalente.
pero hay otra más chévere que es nonavalente, que incluye los 2 de verrugas más otros 7 de alto riesgo oncogénico. Eso es mejor, mucho mejor. La vacuna entonces puede prevenir 7 tipos de cáncer, incluyendo cáncer oral, principalmente puede ser en la lengua, que es pues, devastador, en otros tejidos blandos en la boca, incluso hasta laringe. Entonces, reitero, en la cavidad oral ocurre por genotipos de la mucosa genital. Generalmente se asocia a infección durante el parto, porque generalmente se afectan desde edades muy tempranas, pero también adultos pueden infectarse por prácticas de sexo oral. El genoma del virus papiloma, recordemos que es circular. Aquí lo muestran linearizado como para hacerlo más gráfico. Tenemos genes de expresión tardía, L1 y L2, que son de la cápside, y genes de expresión temprana. Dentro de estos genes de expresión temprana dijimos E6 y E7, que son oncogenes. Muy importante tener en cuenta que E2 es un gen, codifica la proteína E2, que va a inhibir a E6 y E7. ¿Cómo funciona esto? En los genotipos de bajo riesgo, el genoma viral se queda circular de manera episomal, o sea, no se inserta en el cromosoma de la célula huésped. Así se expresa E2 y la expresión de esta proteína E2 inhibe a las proteínas E6 y E7. Son consideradas oncoproteínas directamente porque E6 se une a P53 e induce que el proteasoma lo degrade. Y E7 se une a PRB. Al unirse a PRB, PRB suelta un factor de iniciación de la traducción y hace que el ciclo celular continúe. Entonces, al inactivar a P53, al desaparecerlo, si hay errores en la replicación del genoma de la célula, no hay quien detenga el ciclo celular. Y redunda la actividad induciendo la producción de proteínas que participan en el ciclo celular. E1 y E2 son proteínas reguladoras. Ambas participan en la replicación del genoma viral. E1, replicación del genoma viral y además tiene actividad de helicasa. Y E2 le ayuda a E1 en su función. Pero les contaba, E2 tiene una función muy importante y es controlar a E6 y E7. ¿Qué ocurre con los genotipos de bajo riesgo? El genoma está circular, expresa E2 y se queda de forma episomal en el cromosoma de la célula. Además, E6 se une con poca afinidad a P53 y E7 ni siquiera le interesa RB en los genotipos de bajo riesgo. En los genotipos de alto riesgo, en la replicación del genoma, el genoma se abre para insertarse en la célula huésped, insertarse en el genoma de la célula huésped. Entonces ya ahí queda como provirus, no episomal, sino como provirus. Y resulta que se lineariza justamente en el gen que codifica a E2. Entonces ya no hay E2 que controle a E6 y E7. De E5 pues también se habla que es una oncoproteína porque activa receptores de crecimiento celular, por lo tanto hay un estímulo en la replicación de la célula. Pero los que tienen la mayor importancia son E6 y E7. Aquí repasamos la actividad de E6 y E7. E6 se une a P53, lo marca para que el proteasoma lo degrade. Eso pues lleva a unas consecuencias, esta es la más importante, la inestabilidad genómica. Y E7 se une a RB, RB está unida a E2F, el factor de iniciación. Al estar unido RB y E2F no actúa E2F
pero como se une E7 a RB, libera SE2F, se expresan múltiples proteínas de la replicación celular y ocurre una replicación descontrolada. ¿Cómo se expresan las proteínas a nivel del epitelio? Primero hay que tener en cuenta, solamente las células de la capa basal se infectan eficientemente con papilomavirus, porque esas células de la capa basal son las que naturalmente se están replicando. Además, los receptores de paransulfato y los receptores de integrina están presentes en estas células basales. Estamos hablando de mucosa, entonces esa mucosa realmente se altera relativamente fácil por pequeñas microabrasiones, microtraumas, se exponen las capas basales de ese epitelio. Estas células basales se infectan, pero no expresan proteínas tardías. Esas capas basales solamente expresan proteínas tempranas, o sea que las capas basales no producen virus. A medida que se va diferenciando ese epitelio, pues esto es un epitelio queratinizado, pero sabemos que en las mucosas es mucho más pequeña la capa. A medida que se especializa ese epitelio, se empiezan a expresar otras proteínas tempranas y finalmente se expresan las proteínas tardías, que son las que llevan al ensamble y producción y liberación de virus. O sea que estas capas basales no ensamblan virus, o sea que no transmiten virus. Son las más externas las que se encargan de esa función. Recordemos que los genotipos de alto riesgo no presentan E2, no lo expresan porque se linearizó el genoma del virus para integrarse en el de la célula huésped y por tanto E6 y E7 van a tener su actividad libremente. E1 participa en la replicación del genoma viral, se altera la conformación genómica de la célula epitelial, o sea que hay una transformación. Esa transformación no se corrige y más bien se perpetúa, entonces todas las células hijas a partir de allí van a incluir ese error y van incluyendo más errores a medida que se van replicando. Les contaba ahora en la introducción que las manifestaciones a nivel de la cavidad oral son causadas principalmente por genotipos genitales. En la mucosa oral podemos encontrar más de 25 tipos de papilomavirus, causando papiloma en la boca, incluso hasta hiperplasia epitelial focal de la mucosa oral, hasta más adentro papilomatosis laríngea. Estas manifestaciones a nivel de la mucosa oral, cuando son causadas por genotipos de alto riesgo como el 16, que ese es genital, puede progresar a un carcinoma escamocelular. Generalmente la infección ocurre temprano durante el parto, aunque no solamente durante el parto, como vamos a ver ahorita, porque se ha demostrado que hay virus en placenta. En fin, la infección se da en etapas tempranas de la vida y la infección es progresiva y puede desencadenar, como vemos en este caso, un carcinoma escamocelular que tiene una lesión que es bastante hiperqueratósica, que tiene costras, que sangra con facilidad, porque adicionalmente el papilomavirus estimula la neovascularización, o sea, producción de nuevos pequeños vasos, compromete tanto mucosa como semimucosa y piel de la boca. Esta otra lesión de acá está menos avanzada, pero miren que es de carácter verrugoso. Esas presentaciones clínicas no son únicas, o sea, esta es verrugosa, es notoria que es una verruga, pero hay otras lesiones que son más pediculadas, más lisas, digitiformes, que pueden incluso confundirse, como les contaba ahora, con vesículas. En este caso, miren que este es un niño, presenta lesiones en los labios y en la gengiva.
Cuando están en zonas de alto roce, de alta posibilidad de trauma, por ejemplo aquí masticando se puede lesionar esto, o se puede morder el labio, generalmente sangra profusamente y eso hace que libere gran cantidad de virus. Recordamos que los virus están en las capas más superficiales y puede ocurrir autoinfección en otras zonas, en la cavidad oral, en el esófago, en la faringe o en la laringe. Lesiones digitiformes, aquí vemos que tiene como deditos, o lesiones verrugosas también pueden ocurrir, como se observa acá en el borde de la lengua. En el análisis histológico se encuentran coilocitos, gran cantidad de coilocitos, que son queratinocitos hipertrofiados, hay coilocitosis, queratinocitos hipertrofiados que se les ve el núcleo más grande y se les observa un halo transparente alrededor del núcleo. En este artículo, ese fue muy revelador para mí, porque yo pensaba que la infección ocurría solamente durante el parto, pero no. Hicieron análisis en diferentes mujeres que tenían infección por papilomavirus demostrada y detectaron ADN de papilomavirus no solamente en el líquido amniótico, sino también en membranas fetales, en sangre del cordón umbilical y en la placenta, lo que sugiere que la exposición a papilomavirus ocurre incluso intrauterino. Acuérdense que el bebé ingiere pequeñas cantidades de líquido amniótico, pasan por su boca, así es que es altamente probable que se infecte. Clínicamente puede cursar como verrugas de aspecto moriforme, eso es lo más típico. Sin embargo, puede tener lesiones de tipo sésilo pediculadas, que no son tan queratinizadas como forma de coliflor, que son un poco más difíciles de diagnosticar por la clínica. Pueden afectar la cavidad oral con mayor frecuencia en la mucosa labial, es más fácil de contraer el virus allí, pero también pueden afectar la lengua, la encía, úvula y paladar blando. También adultos pueden presentar infección y posteriormente desarrollar este tipo de síntomas, pero son de aparición tardía porque sabemos que la infección es de carácter crónico y lento. Además, el sistema inmune puede en cualquier momento deshacerse de los virus cuando se infecta en edad adulta, no cuando se infectan cuando son tan pequeñitos. ¿Por qué? Ustedes ya aprendieron esos fenómenos de tolerancia, inmunotolerancia. Entonces, si la infección ocurre durante la gestación o a través del canal del parto, el sistema inmune, digamos que considera eso, en este caso los virus, considera eso que adquirió tan temprano como propio y no lo destruye fácilmente. Por eso, reitero, en adultos también puede haber infección, pero generalmente, digo generalmente, en un sistema inmune competente se puede deshacer del virus y no llegar a progresar a este tipo de transformación. En los niños ocurre más frecuentemente. Se presentan estas formas a nivel de la cavidad oral e incluso a nivel de la laringe. Entonces, en la laringe, el motivo de consulta, eso no se ve, el motivo de consulta es cambio en el tono de voz. Está indicada la remoción, pero vuelve y aparece, las recidivas son constantes. El diagnóstico diferencial, pues con lesiones que sean semejantes a la vista, generalmente son del mismo color de la piel, son de evolución lenta. Se puede hacer diagnóstico diferencial con carcinoma verrugoso o con hiperplasia epitelial focal no asociada a infección por el virus de papiloma. Entonces, ¿cómo confirmar el diagnóstico? El diagnóstico, por lo general, se hace por el análisis microscópico del tejido a través de una muestra conseguida por biopsia. Ya dijimos que hay coilocitosis y acantosis en las lesiones asociadas a papilomavirus. Entonces, en la biopsia se observa hiperplasia epitelial con la presencia de los coilocitos.
Eso es muy sugestivo de infección por papilomavirus. Sin embargo, pues puede ser otra etiología. Entonces se pueden identificar genoma viral o proteínas virales a través de técnicas como inmunohistoquímica, proteínas virales, o técnicas de FISH, hibridación in situ, para detectar genoma viral. También hay otras técnicas, pero captura de híbridos y PCR se hace principalmente en fluidos. Entonces puede ser en saliva y también acompañar el diagnóstico en niños por una muestra obtenida a partir de la madre. Esta técnica de captura de híbridos y PCR se hacen frecuentemente en la citología líquida. Eso entonces apoya, soporta el diagnóstico en el niño. En cuanto al tratamiento, generalmente el tratamiento tópico no se usa en mucosas. A veces se hace intralesional con Cidofovir. El Cidofovir es un inhibidor de la DNA polimerasa viral. Tiene el inconveniente es que tiene cierta afinidad también con la DNA polimerasa del hospedero. Pero igual, el manejo de esas lesiones a nivel de mucosas es muy difícil, sea con antiviral o sea con terapia con calor o con frío. Se pueden remitir esas verrugas, es posible, pero reitero, en los que se infectaron a temprana edad es más difícil. Se requiere el manejo, el tratamiento, se requiere acceder a las capas basales de las células, del epitelio, porque si no, esas capas basales van a conservar el virus y van a hacer las recaídas, van a ser casi que 100% eficientes. Entonces, se puede manejar o con calor o con frío. Obviamente depende de la localización, eso en la lengua es muy doloroso. Estos tratamientos con calor o con frío alcanzan a capas basales del epitelio. O la excisión quirúrgica, que entonces es más fácil de manejar, como de controlar la profundidad y la amplitud de la zona a remover. Al interior de la boca, estos métodos químicos son difíciles de aplicar, pero a nivel de los labios, una queilitis angular, se pueden utilizar soluciones de podofilina directamente en la lesión, se aplica, o ácido tricloroacético, pero al interior de la boca eso es muy difícil. En cuanto a la papilomatosis laríngea, que les contaba, le cambia el tono de la voz, se pone el niño ronco, deben extirparle quirúrgicamente esos papilomas. Sin embargo, entre 6 meses y 1 año después, vuelve a consultar por la misma sintomatología. En algunos casos se utiliza también el tratamiento con imiquimod o con interferón. Ustedes ya conocen la función del interferón. Estos estimulantes de la respuesta inmune innata y de la inflamación pueden justamente estimular el sistema inmune para que los linfocitos T citotóxicos y las células NK se encarguen de remover células infectadas, de lisarlas, y con eso se controla la infección. En el caso de ya presentaciones clínicas avanzadas, así como vimos en esta diapositiva, es necesaria la remoción quirúrgica, porque aquí evidentemente el epitelio ya prácticamente se perdió, porque todas las células están infectadas. Entonces, en estos casos que ya están implicando un carcinoma, es necesario remover quirúrgicamente. Después de esta presentación de carcinoma, las localizaciones en otros tejidos, o sea, las siembras de células malignas en otros tejidos causado por papiloma es poco frecuente. Las metástasis, las conocemos así, son poco frecuentes. Sin embargo, se pueden presentar. Entonces, en el diagnóstico de carcinoma es necesario evaluar otros órganos para verificar que no hayan siembras, que no tenga algún tipo de metástasis.
Entonces aquí sí o sí ya es necesario hacer la remoción quirúrgica para evitar mayor extensión de las lesiones, porque desde las células basales obviamente se van pasando, eh, se va replicando esa célula y va invadiendo el epitelio. Muy seguramente esta lesión empezó de un tamaño pequeño, pero como no es dolorosa, fue progresando hasta alcanzar estas magnitudes. Entonces, vamos a dejar hasta aquí hoy para tener ya los 3 grupos en el mismo punto y continuamos el lunes ya así con toda, ya no perdemos tiempo en la formación del grupo, en que cómo nos vamos a reunir, en fin, nos vamos con Cándida, que es un tema un poco extenso, con eso empezamos el lunes. ¿Alguna pregunta? Ninguna. No, Denme profe. señales de vida. Eso, María Camila, hábleme. Señales de vida. Muy bien, entonces igual podemos, pues si tienen alguna inquietud, me la presentan también el lunes, no hay problema. Entonces, que tengan buen día.